Ahí estamos. Bienvenido, Javi. Y costó, nos llevó el tiempo, pero en el interín de que decidimos hacer esta llamada y que la concretamos, ¿te recibiste? Sí, pues efectivamente, Bien. efectivamente. Entonces sos Ah, doctor. Oye, pues está buenísimo. Está buenísimo. Por lo general, a pesar de que sepamos que sea una pelotudez, para quien no conoce, no es para nada lo mismo decir soy estudiante de que soy el doctor. claro, sí, Y sí, 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 es y verdad, es sí. verdad. Sí, es muy distinto. Hay un tema detrás, aparte legal incluso, de todo el tema, así que sí, es distinto. Es distinto en lo que podés divulgar también, en lo legal. Hasta cierto punto sí, porque yo en realidad yo me gradué de doctor en el 2018, pero ahora estaba haciendo la especialidad en traumatología. Y claro, por ejemplo, dentro de las cláusulas de la universidad, Sí. tiene una que a mí me pareció muy interesante, que es que ellos eh, pueden echarte básicamente de la carrera si es que uno hace cualquier cosa que pueda dañar la reputación de la universidad. Y eso es Mm. básicamente decir cualquier cosa que ellos se les plante en culo, porque en realidad puede ser cualquier cosa, porque al final la reputación depende de quién la determine y para quién la estés tratando de mejorar o, eh, en el fondo, perjudicar. Sí, bueno, pero medio que toda tu perspectiva probablemente era acusable de dañar la reputación de la facultad, ¿o no? En gran medida, sí, especialmente con los temas de por ejemplo, que son un tema muy Ah, controversial actualmente. muy interesante que lo menciones. Sabes que ya creo que con solamente decirlo, decir la palabra no pasa nada, pero el algoritmo Eh, está programado como para que, nada, por IA YouTube se entera de lo que estás hablando y ¿Ya? te baja el video. Ya me ha pasado, es subir un video ¿En y a los cinco serio? minutos es como, sí, hablando aparte de forma que es por lo menos la real, mi posición más honesta y Sí, la posta respecto al tema. sí, sí, Es sí, que es bueno, el tema con los intereses, el conflicto de intereses. Y el tema con absolutamente. las leyes estas, que no sé si fue Reagan o Nixon, que salió a decir que no hacía falta demostrar efectos secundarios, y entonces Mm, tuviste una escala en la proporción de, ya sabemos que se le daban a los niños de un sí, 3 por infancia, o sea, ujú, durante toda la infancia y ya está, a 70 y pico, porque total es ujú, un medicamento que es, o sea, como con compra a cliente asegurado y encima no tengo que demostrar que no le va a hacer daño a largo plazo, porque cuando sacaron esta ley, el argumento fue como que era imposible testear por posibles daños, entonces salvan más de lo que dañan, necesitamos que... Pero bueno, ya con toda esta intro, si querés, digámosle el medicamento y vemos si zafamos, digámosle porque Voldemort. en una de esas nos lo tiran abajo y ya está. Sí, Tenemos que hacer lo que más. digámosle, digámosle Voldemort. Así podemos Dale, hablar de Voldemort abiertamente. dale, dale, totalmente. Por ahora sí. Bien. Bueno, y con eso, entonces ya arrancaste por ahí. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a Voldemort? Yo te acabo de más o menos de presentar la mía así a Sí, gran escala. perfecto. Yo creo que es absolutamente inevaluable con la evidencia actual qué es lo que hace Voldemort. No tenemos idea. Eso es básicamente la clarificación de entrada que hay que hacer para cualquier persona que quiera hablar de este tema. Ahora, tenemos dementores más malos y más buenos, digamos, Ujú. eh, o orcos más malos y más buenos, depende de cuál te guste más. Y, y claro, tenemos estas, digamos, que salieron de China hace poco, Mm, que yo no tengo ninguna duda y no conozco a nadie que se haya dedicado a estudiarlas al menos un poco que no la consideren extremadamente más riesgosa que beneficiosa. Y eso es mm, como se balancea cualquier cosa siempre en medicina. Todo tiene riesgo y beneficio, es como cualquier cosa en la vida. Entonces mm, uno siempre tiene que poner en la balanza el riesgo y el beneficio para cada cosa. Y efectivamente, este tipo de Voldemort reciente, para mí, son total y absolutamente un riesgo. No, el beneficio que traen es realmente, si es que existe, mínimo.
Este Voldemort es el que apareció para como respuesta a la pijamada eterna de 2 años que tuvimos que hacer porque si no el gobierno te retaba si se te escasarías de tu casa. Claro, A la esa eterna, me situación. encantó, Bien, me encantó. bien. Eh, la puta madre. Sí. Bien, claro, sí. Y Ya. ahora te tengo que preguntar de curioso, ¿qué Y, pensás de la rusa? creo que todas estas son más o menos iguales. En el fondo hay mejores y peores, por ejemplo, claro, o las... eh, no sé cómo decirle. Bueno, La rusa. bueno, sí, sí, sí. La rusa y la china funcionan con el principio que han usado siempre las Voldemort, que es básicamente esta inactivación del germen. Sí, Y por lo tanto, probablemente tienen un perfil de seguridad un poco mayor. Sin embargo, como vienen de Rusia y de China, la claridad con respecto a los componentes, que no son el principio activo, sino que el resto, los ayudantes y los preservantes y lo que sea, es mucho menor. Entonces de ahí vienen, por ejemplo, estos reportes del grafeno y otras cosas que están dando vuelta, que hasta cierto punto, en el fondo, uno puede caer en esta cuestión como que desecharlo por conspiranoico y esa onda, digamos, que es lo que la mayoría de estas empresas usan para desacreditar a cualquier persona que las critique. sí, Sin embargo, hay suficientes reportes de esto como para pensar que hay una señal. Es en todas, es en algunas, es imposible evaluarlo y esa es la dificultad en el fondo cuando el regulador es el Estado y el vendedor es el Estado y en el fondo son la misma persona. Entonces, obviamente, si yo te quiero vender algo a ti y yo mismo te estoy asegurando que funciona y no tienes ninguna otra forma de poder evaluarlo, bueno, hay que dudar al menos de que esa evaluación sea así. sí, Y eso es claro. algo que no se pudo hacer con estas. Entonces, por ejemplo, actualmente es imposible conseguirse una de estas, perdón, de estas Voldemort por fuera. eh, para poder tú estudiarla independientemente. Y lo que pasó fue que Mm. algunas personas lo hicieron y claro, y encontraron cosas bien sorprendentes. Entonces es algo que nosotros no hacemos normalmente, no estamos acostumbrados a dudar de esto. No, claro, no, claro. Sí, bueno, yo personalmente tuve que tuve la elección Mm, entre viajar a Polonia y hacer el instructorado del método Wim Hof ujú, o no hacerlo, y dependía de mm, ponerse claro. la rusa. Mm, Y dije, venga, me acordé de que Odín se tuvo que sacar un ojo de la cara para poder acceder al conocimiento. De la vida ok. hay que pagar un precio siempre. Si estoy yendo a aprender Ujú, esto que en teoría te potencia tanto y te puede dar herramientas tan útiles, y tendré que poder de alguna forma resolver esta cuestión. mm, Y mm, después, por suerte, me recomendaron ahí como algunos ejercicios de quelación y limpiar metales pesados. Y después, ujú, el otro, como por lo menos para contarte cómo viene siendo mi perspectiva, es que medio que al final siempre estuvo cuesta arriba y siempre estuvo complicado. Es decir, mm, si no nosotros somos los microplásticos, nuestros viejos eran no sé qué cosa, los abuelos eran el carbono, el asbestos, y mm, si no, y siempre, si no es algo proveniente de la revolución agraria y sus efectos, es decir, de la civilización, es alguna huevada de la naturaleza, del contexto en el que con el que tengas que estar lidiando, que va a atentar contra la vitalidad, la fortaleza, la salud, la energía. Inevitablemente sí, siempre. Entonces, mi perspectiva personal es tratar de conseguir la mayor cantidad de energía, que lo equiparo a salud, que lo equiparo a salud mental, para poder contrarrestar los efectos negativos. Por supuesto, conocer, saber, reconocer de qué va, está buenísimo para dar la batalla que básicamente nos dedicamos a dar, pero sí. sin echarme a llorar porque las cosas no estén perfectas, porque entiendo que nunca lo estuvieron.
Bueno, esa es la parte que es difícil, quizá a veces, de empezar a elegir los riesgos uno de forma independiente. Y eso es parte de, yo creo que al final la madurez de cualquier ser humano, donde uno pone la balanza, y va a estar determinado mucho por la historia de cada uno. Y eso es algo que quizá se nos olvida a veces, que cada persona va a determinar los riesgos de forma distinta. Y por lo tanto, hay gente que, por ejemplo, usa, no sé, tabaco, nicotina para trabajar, en parche, incluso en cosas distintas, y lo usan y en el fondo es su método de lograr su objetivo y bueno, saben o deciden ignorar, depende de cada uno, los riesgos que eso puede tener y sin embargo es una decisión personal y está perfecto que así sea. Esa es Sí, la parte que es difícil de entender actualmente. Pero déjame contarte una anécdota con el tema de Voldemort de estos últimos, eh, de los, de las que sí. son no china ni rusa. Yo mientras estaba en la especialidad haciendo mi residencia en el fondo de traumatología, nos toca pasar un mes por reumatología, que es básicamente una rama de la medicina interna que se dedica a la autoinmunidad. Ujú. Y en eso nosotros en general pasamos, no con mucho ánimo, porque es ver cosas de medicina interna que a ningún traumatólogo le gusta mucho, somos más carpinteros. Y claro, en ese sentido hay una presentación al final, que es como una parte de la nota, hay una prueba, una presentación. Y esa presentación en general es de los temas que son más ligados a traumatología, cosas de la columna, cosas de articulación. Bueno, durante esta pasada yo me hice muy cercano con uno de los doctores de reumatología, que es un caballero muy interesante que dedicó su vida, digamos, a la investigación. Él es Opus Dei y me explicaba que los Opus Dei tienen tres formas de consagrarse a Dios. Uno es a través directamente del sacerdocio, otra es a través de la familia y otra es a través Ujú. del trabajo. Y él se consagró a través del trabajo. En el fondo él se dedicó al trabajo. Y claro, él tiene 70 y tantos años, sigue trabajando, está perfectamente bien de todo, digamos, físicamente, de cabeza. Y es una persona que es un científico de verdad. Cuando uno le pregunta algo, la pregunta no es desechada si es que no sabe, en el fondo simplemente genera gatilla curiosidad. Y yo, siendo el crazy que soy, le digo, Doc, no sé si es que usted ha visto algo de estos efectos adversos de los Voldemort. Y me dice, no he visto mucho, la verdad, no sabía. Y le pregunté la misma pregunta que le he hecho a todos los médicos y ninguno me ha sabido responder. Dije, ¿usted sabe cómo funciona como el mecanismo de acción específico de estos Voldemort? Me dice, la verdad es que no me acuerdo muy bien, algo de mRNA y bla. Y yo digo, ok, yo le cuento. Y le conté porque yo esta parte me la estudié muy a profundidad en su momento. La cosa es que se interesó tanto el tema que al final de la rotación, en vez de hacer una presentación genérica de algo que a nadie le interesa, me hizo presentar frente a todos los reumatólogos de la universidad sobre los Voldemort. Y no solo eso, sino que además invitó a los infectólogos. Entonces, bueno, obviamente yo dije, aquí me juego mi continuidad en este lugar. Sí, Hice una presentación, me volví loco, estuve como 2 días sin dormir haciéndola. Y, y claro, la presentación no salió tan bien porque en realidad tenía como 20 minutos y mi presentación era para 1 hora al menos. Tuve que cortarla y todo, pero sí expuse con tanta evidencia y con tanta claridad el tema que eventualmente me llegó un mensaje de alguno de los reumatólogos que me dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy día vino un paciente a preguntarme si es que se ponía, no tengo idea, la refuerzo número 58 y, y le dije que quizá esperemos porque en realidad no sabemos muy bien cómo puede afectar esto. Y en el fondo es un pequeño cambio, una pequeña cosa, pero, pero fue interesante porque me expuso además a mí, terminó de desmoronar esta idea que yo tenía antes de entrar a la especialidad, que cuando uno está en esta especialidad, en el fondo la gente funciona bajo un nivel de análisis superlativo y todo es como hiperminucioso y en realidad son seres humanos igual que cualquier otro. Hay gente que estudia más, que estudia menos, que cree más, que cree menos, hay gente que está más dispuesta a preguntarse, otras que no. Y en realidad funcionamos como todos los seres humanos siempre han funcionado, en base a estímulos, en base a incentivos, en base a qué es lo que a mí me interesa, cómo yo proveo para mi familia y ya. Y es poca gente que realmente se atreva a irse hacia afuera de eso y cuestionar.
A mí en lo personal me parece que pega muy fuerte el tema de los sesgos y el sesgo del conocimiento es uno que es áspero porque la gente se olvida, quien se dedica a estudiar y a meterle bocho a un tema, se olvida que está hablando, ¿con quién está hablando? Y empieza a discutir con teóricos o gente dentro del nicho en su propia expresión para con el mundo, su propia lectura del mundo. Es como si básicamente su mundo se convierte en un lugar muy reducido de cierta expertise en X área. El mejor ejemplo por Mm, ahí es con las personas que estudian cine, que te muestran películas que son una paja bárbara porque están hechas para cineastas, para desarmar los mitos, ¿viste? Siempre se hicieron películas de esta manera y entonces este director filma al revés y es revolucionario y moderno. wow, claro. Solo, pero por ahí si estuviste 5 o 6 años estudiando historia del cine, ves el Sheite porque ya estás pensando en cómo hace para lograr tal efecto y te parece interesante. Y es muy probable, ni hablar que una vez que te dedicaste y te comprometiste con X cantidad de pila de libros que hablan de cierto tema, si te lo vienen a cuestionar, también es un ataque personal a donde estás parándote en tu orgullo y narcisismo para decir yo soy el que sabe de todo esto, dediqué 15 años a algo que Mm, me venía a desafiar, voy a salir a defenderlo como si me estuviera defendiendo a mí misma, mi reputación, mi prestigio, mi trabajo, pero son muchas variables que nos gusta olvidar y otra que por ahí te puede parecer, eh, a ver, si te parece cerrar, para cerrar el tema Voldemort, mm, decime qué opinás, yo creo que más o menos debes ir por ahí. Primero resulta que sí, que no tuvo que ver con ninguna sopa estilo de las de Ozzy Osbourne, nadie se comió ningún murciélago, sino que estuvo de un laboratorio y era una herramienta probablemente para uso militar, porque si no, ¿para qué te mm, pones a huevear con esas cosas? Si se soltó a propósito o se escapó, no sabemos, pero sí está como digamos, los grandes medios de comunicación con titulares chiquitos, estilo New York Times, no es que salieran a hacer un mm, espamento como cuando correspondía, sino siempre la típica jugada que suelen hacer, que es durante toda la campaña salen a atacar a quien sea que proponga que, che, pero esto no es un efecto natural, esto está peligroso. Y cuando pasaron 2 años y nos olvidamos porque estamos con la Tercera Guerra Mundial, lo que sea, sale un titular y es como, ah, no, sí, al final tenían razón, era creado en un laboratorio. Ya está, quedó. mm, Dijimos la verdad. No, sí dijimos la verdad. Entre eso y las estadísticas de... acá en Argentina, bueno, un jugador de la selección, de repente, ay, no sé, me anda mal el pecho y tengo que dejar de jugar y ahora me pongo a hacer streaming y jugar los jueguitos. Hubo un montón de casos similares por ese tipo de efectos y después correlaciones, en fin. mm, Definitivamente el último Dementor estuvo re jodido y y creo que en parte, yo me imagino que en parte ayudó mucho a que quienes, tanto eso como la pijamada obligatoria, quienes tengan mm, pensamiento crítico y empiecen a cuestionarse y este es el sesgo principal que te quería traer, que me parece que te va a parecer apropiado, porque es el sesgo de la civilización, el de la modernidad, el de estar seguros de que como tenemos esta tecnología que nos permite hablar a miles de kilómetros de distancia en tiempo real, la tenemos mucho más clara que los imbéciles del pasado, que por ejemplo, no sé, mm, creían que con unas sanguijuelas te iban a curar, y mirá qué tarados que eran, cómo mm, iban a pensar eso. Y mm, nosotros claramente somos superiores a eso, a pesar de que yo personalmente no tengo ni puta idea cómo funciona la caja mágica esta por la cual estamos hablando ahora, pero la tengo, la manejo todos los días, sé cómo hacerla operar y entonces tiendo a creer que nuestro momento cultural y nuestra civilización es tan superior a todas las demás que claramente entendimos todo y claramente los mm, misterios y las trampas en las que históricamente la humanidad cayó siempre nosotros ya no caemos más porque somos recapos. Y me parece que una de las principales, por lo menos en lo personal, formas de desarmar esto fue cuando me puse a rever la alimentación. Hace mm, varios años, la OMS, mi abuelita todavía estaba viva y tenía una abuelita re gallega y le encantaba, bueno, comer carne. De repente estaba angustiada ujú, un día porque la OMS había salido a decir
que comer carne se asociaba con era cancerígena. La carne Mm, de animal, de carne sí, de sí, sí. res, es cancerígena. Porque X cantidad de estudios demuestran que si comes carne, tenés más proporciones de contraer cáncer de colon y qué sé yo. Lo que no se contaba en esos estudios es que se hicieron en yankees, cuando les preguntabas cuánto comes de carne por día y promedio, no sé, 200 300 gramos, el yankee que come mucha carne también toma Coca-Cola, también le pone 1 millón de salsitas, queso cheddar y no sé qué, le pone 3 panes, papas fritas y come mucha carne, lo acompañado con un montón de comida basura porque es un glotón, un gordito goloso que le gusta comer y come un montón. Ujú, Y, y entonces la correlación es falsa, no es la carne, sino todo el combo con lo que la acompañas. Y Y desarmando un poco ese hilo de pensamiento y el delirio de la pirámide alimentaria, creo que de este tema podemos hablar como mm, querramos, me parece que no está tan censurado como el anterior. sí. Eh, nada, el trigo empezamos a comer hace poco. Ujú, ¿Cuántas plantas son las que realmente, sin modificación y entrenamiento genético, eligiendo la mejor especie para tener una banana como las que tenemos hoy en día, las que te puedes comer en la naturaleza? Pocas, realmente pocas y realmente en momentos escasos del año, ujú, tenés primavera, salieron unos frutos buenísimos, podemos comer alguna fruta. Y en cambio, animales, probablemente el 99%. Y si los cocinás, todos. O sea, mm, entonces, claramente ahí pude ver un sesgo muy grande que se sintió como una revelación mística cuando es algo que con solamente ponerle un poco de lógica, te das cuenta de que, che, estamos haciendo las cosas mal y nadie lo sabe. O sea, acá tenés mm, los fideos con aceite. ¿Por qué? Porque los comió así mi abu, porque así los comemos nosotros y todo el mundo come fideos con aceite, entonces están buenísimos. Y, y nada, creo que me has comentado por ahí que te has pasado un buen tiempo comiendo solamente carne y huevo, ¿no es así? sí, efectivamente, mira, dijiste harto y resuena con muchas de las cosas que yo he visto también y que yo también he llegado a conclusiones por lógica. Mira, voy a partir de un tema nada que ver quizá, pero que va a ser interesante después. Yo justo este fin de semana estuve en un retiro de Wim Hof. Ajá, Mi primera vez en un retiro de este estilo, subir la nieve, semidesnudo, digamos, y después meternos al agua en el río y recagarnos de frío un rato y las respiraciones que a mí me hicieron volar. sí. Eh, realmente volar. Bueno, y te das cuenta de todo lo que está dentro de ti que no, que por miedo había ahí limitado hasta cierto punto. Incluso en la nieve yo en un momento me saqué los zapatos, por ejemplo, para caminar en la nieve descalzo, porque en ese momento subimos en silencio, la idea fue subir en silencio. Entonces, en ese silencio yo me di cuenta que yo le tenía miedo a cuál es el límite de frío que pueden recibir mis pies antes de perder un dedo, que es lo que uno ha escuchado muchas veces, pero que uno nunca sabe realmente cómo llega a eso, porque la gente, es muy raro realmente que esto ocurra actualmente, y como que nadie ha estado en esa situación. Y claro, y me saqué los zapatos y anduve caminando un rato en la nieve, se me durmieron los pies notablemente, después me puse los calcetines y no sentía nada. Pero más allá de eso, es cuánto te ha limitado el miedo. Y eso es la táctica que se ha usado con todo tipo de cosas. Estuve leyendo hace poco, me terminé el libro de Robert Kennedy sobre Anthony Fauci, Ajá. que lo recomiendo a cualquier persona que quiera entender la situación de los Voldemort. No quiero quedarme muy pegado en ese tema de nuevo, pero la campaña que se hizo de desinformación orwelliana, de realmente dar vuelta los mensajes de quienes sabían y de quienes realmente lo habían estudiado, estuvo no solo orquestada, sino que practicada tal ensayo Daisy de los terremotos. Mm. Estuvo practicada no en una ocasión, sino que en múltiples ocasiones y se usó para las anteriores que derivaban de los cerditos y de los pollitos y de los no sé qué.
se usó la misma táctica que se fue refinando en el tiempo. Mm, Pero para irme más atrás a lo que tú decías de este sesgo, a mí un libro que me abrió la mente completamente fue leer a Nassim Taleb, que no sé si tú lo has leído, me imagino que quizás sí. todavía no. ¿No? Ok. Pero Bueno, y él habla acá, de la... acá Está. estamos leyendo, estamos trabajando Robert Sapolsky, el Behave, ¿Ya? de, y Sapolsky es un tipo muy interesante, hace como un compendio general del el estado del arte en la neurología en la actualidad, más o menos nombra todos los Perfecto. estudios divertidos y los conecta entre sí y los nombra a Taleb un par de veces. Mm, bueno, yo lo recomiendo un montón para cualquier persona que quiera, que tenga una mente quizá un poco más matemática, Ujú. eh, que parece ser mi caso, porque te explica con lógica que lo que sabemos siempre va a estar supeditado a un desconocimiento mucho mayor. Y eso es parte de la naturaleza de la complejidad. Y por ejemplo, con este tema, para cerrar, de los Voldemort, hay una teoría que va mucho más atrás, que incluso este tema de que sea un arma de guerra, bla, 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 que tiene que ver con que en sí estos patógenos ni siquiera existen como tal, sino que son una forma de señalización interna o externa de las células para transmitir cierto mensaje y que en realidad la forma en que se estudian Ujú. es completamente científica en la capacidad de replicación de un fenómeno. Me explico. Nosotros tenemos en biología los postulados de Koch, que son la primera postulación de un patógeno, llámese bacteria, virus, lo que sea, genera una enfermedad. Esto cuando todavía no existían los virus en el conocimiento colectivo. Y en el fondo lo que uno tiene que hacer es tener una persona con ciertos síntomas que están determinados, extrae algún fluido del órgano que está enfermo, eso lo puede replicar en un platillo y aislar siempre el mismo patógeno, llámese, no sé, Mycobacterium tuberculosis, y después eso si se lo inocula a alguien más, genera la misma enfermedad. Y no solo eso, sino que además en esa otra persona uno puede aislar el mismo patógeno. Ese Ujú. es el método de determinar que una bacteria Existe. causa dicha enfermedad y es, claro, existe y además es el causante de dicha enfermedad, porque existen, pueden existir, es muy fácil verlas en el microscopio, pero es la responsable o no de tu enfermedad. Ujú. Pues nosotros tenemos más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. Entonces, en el Ujú. fondo, que existan bacterias, uff, existen. Bueno, y ese método nunca se ha llevado realmente a cabo con el virus, con ninguno, no estoy hablando del último Voldemort, sino que con ninguno. ¿Por qué? Porque para aislar realmente el virus, uno tiene que someter a las células a un proceso químico donde se le agregan, por ejemplo, normalmente se hacen células renales de mono muchas veces, que es un método que está como descrito como estándar, se le agregan muchos antibióticos que son tóxicos para las células renales y también muchos antifúngicos que son tóxicos para las células renales. Y esto con la idea de eliminar otros patógenos que te puedan confundir, porque también Ujú. las bacterias y los parásitos aparentemente tienen virus. Entonces, en el fondo, Bien. tratando de eliminar cualquier confundente. Sin embargo, eso te genera el confundente agregado de que le agregaste Ujú. intervención a esta complejidad y por lo tanto no tienes cómo aislar lo que tú encuentras de una reacción normal del cuerpo. Y eso se suma a la evidencia clara de que, por ejemplo, el ADN mitocondrial va variando, es muy altamente mutagénico, en el fondo se muta muy fácil y por lo tanto, bajo condiciones de estrés puede expresar ADN que tú normalmente no encontrarías. Entonces, si tú mezclas las dos cosas, puedes perfectamente entender cómo hay gente, que yo simplemente me mantengo escéptico en esta situación, que plantea que los virus no solamente no son el problema, sino que no existen como agente patógeno tal, y que Ujú. esto que vivimos
es más bien una reacción a otra cosa, como por ejemplo la implementación de Starlink, que es como bien consistente con el mismo momento, o estas cosas de como 5G en todo el mundo, o que el mismo pinchito que te pusieron era el causante de gran parte de estos síntomas. En el fondo hay muchas teorías detrás de cómo se van generando estos problemas. Y Ujú. eso es la gracia de una mente científica real que que te permite mantener abierto a estas opciones sin dejar de actuar en el mundo real con lo que tú ya sabes, pero abierto a saber que quizá lo que tú estás haciendo va a tener un cambio profundo en cualquier momento. Bien, bien. Como Aristóteles decía esto de que jugar es es como signo de una mente inteligente la posibilidad de jugar con diferentes ideas sin comprometerse con ellas. Mm, Está buenísimo. Ahora, te pregunto, porque siempre me dio curiosidad y me llamó la atención el tema de este fenómeno en los virus que los presentan como una criatura o una entidad que está viva al mismo tiempo que no. ujú, Porque no funciona como las bacterias que tienen justamente mecanismos metabólicos, sino que sí o sí ujú, necesita un huésped para desarrollarse. ajá. Eh, ¿qué, qué opinás, por ejemplo, de digamos, los resfriados comunes, los que siempre había Mm. antes del evento? Bueno, eso es parte de un cuestionamiento que yo me he hecho actualmente. Creo que lo primero que tú y yo sabemos y estamos claros es que no es el frío el que causa el resfrío, que es algo que ¿No? todavía sorprendentemente la gente cree. Yo te juro que la verdad a mí me sorprende mucho. Eh, y en realidad yo estoy cada vez más cercano a la idea de que estos resfríos son un método del cuerpo de desintoxicarse de algo, de Ujú, combatir algo, y es ujú. más bien una respuesta del cuerpo que un problema dado por alguno de estos agentes Por una existen entidad o no existen, externa que está digamos. generando ese estado, similar a una fiebre. Exacto. Exacto, en el fondo la fiebre es parte de este mecanismo de defensa y Ujú, eso es parte también entendida incluso en el paradigma tradicional en que uno puede decir la fiebre es parte del mecanismo de defensa del cuerpo para subir la temperatura para que estos agentes externos, llámese virus, bacterias o lo que sea, tengan más dificultad en replicarse y por lo tanto sea un ambiente más hostil para ellos. Pero incluso eso en el fondo uno lo puede eh, modificar ligeramente y decir quizás es un método para que nuestras propias células también se puedan defender de lo que sea que se quieran defender, que no necesariamente sea un patógeno externo, sino que pueda ser algún problema interno y, y por lo tanto lo puedan eliminar más eficientemente. ok. ¿Algún problema interno como qué? Bueno, y ahí está lo interesante, desde ah, contaminantes ambientales, Mm, smog, que yo por ejemplo vivo en Santiago, una de las ciudades más contaminadas que hay, smog, pesticidas, alteraciones electromagnéticas, que es un puntazo en este tema que nadie considera, eh, derechamente contacto con otra persona que esté, en el fondo esta parte como de contagio puede ser literalmente que la otra persona en este respuesta del cuerpo esté liberando toxinas que yo sí puedo agarrarme por la ujú, respiración sin que sea un agente vivo de enfermedad. En el fondo que el mm, virus funcione como un agente de transmisión de algo, más que un agente ujú, vivo de enfermedad. ok. Y como es algo nuevo, mi cuerpo se defiende. Así, hay alguna cosa que comí, hay mil cosas que realmente pueden alterar la maquinaria celular y que por lo tanto nuestro cuerpo va a querer defenderse. Mm, bien. Y te cuento algo, por ejemplo, a mí personalmente, yo me resfrío muy rara vez, pero hace 2 meses partí con mi devolución de la especialidad porque a mí me pagó la especialidad una institución de acá, entonces yo ahora tengo 3 años en que devuelvo con ellos y me toca viajar 2 días a la semana a Concepción, al sur en el fondo en avión. Ujú, Y yo no me resfriaba hace, no sé, un par de años, así como considerablemente. Y la primera vez que me tocó, la primera semana que me tocó ir a Concepción, me resfrié. Y me resfrié durante 2 semanas. Algo rarísimo, que a mí no me pasa nunca.
Y claro, en ese momento había hecho otras cosas, pasé un poco de frío, pero yo sabía que no era eso. Y para mi teoría, por ejemplo, es que es mi cuerpo adaptándose a un nuevo ambiente donde me expuse a ciertas cosas que no estaba acostumbrado y en esa respuesta, en esa adaptación, se genera este cambio. Y una vez que ya pasó, no me volví a resfriar más, porque ya estoy un poco más Mm. adaptado a eso. ¿Es lo óptimo, Mm. no es lo óptimo? No tengo idea, es la forma del cuerpo de adaptarse, pero es una forma de entender el resfriado, creo yo, Podría un poco asociarse entonces con los cambios de más estación también. absolutamente, con cambios de distintas cosas, incluso un viaje largo donde tu ambiente cambió, te hace susceptible y por eso la gente siempre se resfría después de los vuelos en avión. Y Sí. puede que sea efectivamente el aire encerrado del avión, que tiene unos medios filtros y una serie de cosas. Puede que sea incluso la radiación cósmica que te llega en el avión porque estás fuera de las capas protectoras de la Tierra, en la que estamos acostumbrados a vivir. O puede que sea simplemente el cambio de ambiente, donde te Mm. expones a una información externa completamente distinta. Y eso es algo muy importante de entender, y es una forma de entender la comida también. Es que Mm. todo es información para el cuerpo. Ujú. Entonces lo que tú Sí, comes es información. Por eso yo le digo siempre a la gente que empezó a ayudar con este tema, por ejemplo, de dieta, nosotros acá en Chile, incluso en el sur, en el fondo en Concepción, no estamos hechos para comernos un plátano de Ecuador que fue sacado de la planta verde para partir, que fue madurado artificialmente con un gas y que lo traen a, no sé, 2000 kilómetros para que tú te lo comas, porque esa información confunde el sistema nomás. Más allá de que tenga carbohidratos, no tenga carbohidratos, de que la carne, que me importa una mierda eso. Es que Mm. no, es información que no está diseñado, que no es congruente con tu ambiente, por lo tanto te va a generar un problema. ¿Cómo? Mm. No tengo idea, pero te va a generar un problema. Mm. Bien. Pregunta, ¿no? Yo cuando, cuando estudié para hacer el instructorado del método, que, Ajá, paréntesis, hay una distancia muy grande entre Wim, su filosofía y lo que crearon los hijos como academia. Digamos me como que los acuerdo hijos. cuando hiciste el video. Me gustó mucho tu video y te lo comenté, de hecho Y, me acuerdo porque y me llamó uf, la atención. porque sí, parece, sí, está. A ver, la posición de la academia es interesante, es lógica, es que queremos llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces Ujú, creamos, te diría que hasta este caballo de Troya, que está mm, vestido de todo lo que el mainstream acepta, ujú, ciencia, como estudio de estos estudios científicos, esta terminología, ujú, esta, lo hacemos una práctica que sea exclusivamente para conseguir beneficios fisiológicos, ujú, mejorar el estado de ujú, salud, y con eso armamos un paquete que le podemos vender al mayor grupo poblacional con la menor resistencia posible. mm, Ahora, crean eso y claramente van a buscar papers y que los avalen en lo que están proponiendo. ujú, Y Wim es un tipo recontra loco, full de ujú, la experiencia y el sentir. De ujú, hecho, no vive saludablemente. ujú, O sea, o ahora, cuando lo conocí, el loco contaba que había dejado de tomar alcohol hacía 2 años porque se había dado ujú. cuenta de que tenía que ir alcohólico. Entonces, que se la tomaba demasiado y perdía el control. Entonces, no solo no es riguroso en la ciencia, sino que tampoco es la típica imagen del gurú espiritual. Es un Ujú, mix muy loco que lo hace ser, para mí, muy genuino, muy auténtico, muy querible, mm, porque te muestra también sus falencias, no es que está haciendo un show. Ahora, en el mm, instructorado nos enseñaban que lo que genera la exposición al frío aparte de la dopamina y el aumento de la circulación y la nutrición celular consecuente por el estado breve de hipoxia que tienen los tejidos, bla, 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 tenía que ver con que el sistema inmune se alteraba, con la respiración también, ujú, y por las ujú, dudas generaba más glóbulos blancos que salían a ujú, defendernos de posibles patógenos. Son todos temas que yo toco muy por arriba, porque mi mm, formación en biología e inmunidad es reducida, ujú, pero la pregunta sería, si los resfríos tienen que ver con adaptación a información nueva,
por Ujú, qué quienes nos dedicamos a entrenar y pues, capaz que encima, si encima nos exponemos a estresores horméticos como puede ser el frío o lo que sea, o contacto con la naturaleza, tendemos a enfermarnos mucho menos que los amigos fisuras que toman Coca-Cola y duermen a cualquier hora y de repente cada 2 meses están o con cagadera o con resfrío o con dolor de cabeza. Eh, Personalmente yo hoy compré, porque era la información que tenía, que sí, sí, me sí. expongo al frío, genero glóbulos blancos, las defensas están Ujú, altas y salgo a la vida con ujú, defensas altas y cualquier virus, patógeno o bacteria, porque así lo decían los ujú, talleres, que se me sí, acerque, bueno, los glóbulos blancos lo cagan a tiros, lo limpian y chau. claro. ¿Qué opinas vos? Sí, tampoco te enfriás, tampoco te resfrías, tampoco te engripás y no vamos, y estamos pensando una corriente distinta. Ah, muy interesante pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un mix, yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Creo que Sí. efectivamente esto puede mejorar tu sistema inmune y eso tiene mucho que ver con más que solamente la defensa a este virus respiratorio. Como te dije antes, tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en nuestro cuerpo. Entonces, Ujú. esas mismas bacterias tenemos una relación simbiótica, pero por supuesto que nunca está nunca falta, digamos, la loca que se quiere meter a donde no tiene que entrar. Mm. Y eso es dentro del cuerpo. Y por ejemplo, la mejora de la defensa intestinal y todo este tema que está muy de moda, el intestino permeable y el leaky gut y toda esta situación, efectivamente puede ser un método de enfermar que es mucho más común de lo que creemos por todos los irritantes que nos metemos al cuerpo. Y este estado de mayor inmunidad puede ayudarte a que esta pequeña barrera funcione mucho mejor, como una frontera mejor guarecida que otra, digamos. ¿Sí? ¿Quieres explicar esto del intestino permeable? Es asqueroso, Perfecto. pero por ahí hay quien no lo sepa, No, no está es buenísimo. asqueroso. Y Un poquito de caca nunca le hizo mal a nadie. un poquito de caca en el cerebro. ¿Sabes que hay, que existe? Me imagino, bueno, quizá tú lo has escuchado, pero mucha gente no sabe que existen tratamientos, y esto está aceptado en mainstream science, digamos, de trasplante fecal, se llama. Sí, South Park. ¿Viste ese episodio? Sí, 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 sí. efectivamente, exactamente. Y eso es real, eso es lo más chistoso de todo, que el trasplante fecal es real y funciona en muchas enfermedades, es una locura. Bueno, en fin. Te voy a explicar un poco lo que se entiende en mainstream del intestino permeable, que yo no soy un erudito en el tema, pero algo sé, y te voy a explicar una perspectiva un poco distinta también. Bien, Entonces, el intestino permeable es esta idea de que nosotros tenemos nuestro intestino como conexión al ambiente. Es nuestra principal conexión al ambiente, especialmente a los nutrientes del ambiente. La otra conexión que tenemos con el ambiente es a través de la vista. Los ojos son la puerta al cerebro. Y la piel, que es también nuestro principal productor de vitamina D y también reacciona al agua, por eso se nos ponen las manos como de viejo cuando nos metemos mucho rato en el agua, en fin. Todo esto son formas de interactuar con el ambiente. El intestino entonces funciona como un tubo donde la comida siempre está por fuera del cuerpo. En realidad entra por la boca, sale por el ano, pero siempre está por fuera del cuerpo porque este tubo, uno se lo puede imaginar como un tubo cerrado, un PVC cerrado. Ahora no es tan cerrado, tiene pequeños hoyitos, como si uno hubiera hecho pequeños hoyitos con el alfiler. Y esos pequeños hoyitos además tienen pequeños guardianes que evitan que cualquier imbécil se meta adentro. Entonces, lo que ocurre con los irritantes que tenemos en el ambiente, en la comida o con situaciones autoinmunes o una serie de cosas, que incluso los Voldemort a veces también pueden afectar, es que estos hoyitos o pierden los guardianes o crecen o se generan hoyitos nuevos. Entonces se altera la permeabilidad del intestino de esta tubería, que de repente es más fácil verlo como una frontera, ¿no? Como si yo tengo una frontera con unos 5 pasos habilitados, por ujú, ahí es donde entra la gente y yo puedo, en un país que funciona, digamos, claro, eh, determinar si es que el elemento que está entrando me va a aportar o no. Bueno, claro. si es que yo empiezo a tener miles de pasos y algunos sin guardia y otros completamente ilegales y unos bajo tierra y unos sobre tierra y así, Te no cae el tren de tengo. Aragua. Exacto, te cae el tren de agua y no tenés una mierda idea que en chucha está entrando en tu país. Bueno, Claro. y tu país es tu cuerpo en este caso. Entonces, el primer paso de limpieza de lo que entra por el intestino es el hígado. Nosotros tenemos la circulación portal, se llama, que es una circulación que va directo desde el intestino al hígado. Y de ahí mucha de esa circulación sale al resto del cuerpo. Entonces, el hígado es nuestro primer
filtro esto, es como la policía interna. Ujú, Y en este ejemplo, todo esto que entra efectivamente pasa por el hígado igual. Nosotros tenemos por un sistema que en general no evita mucho el hígado. Eh, entonces se empieza a mm, sobrecargar. Los sistemas, no sé, dile sistema judicial si queréis. El sistema judicial no da abasto para ujú, agarrarse a todos del Tendaragua y a todo el resto de los imbéciles locales. ujú, Entonces, se empieza a sobrecargar el hígado y eso empieza a permitir que pasen, que queden libres, quienes no deberían quedar libres, y eso puede circular a todo el cuerpo y afectar cualquier cosa que uno se le ocurra, dependiendo de la susceptibilidad de cada uno. Y ahí es donde entra en el fondo el que todos somos distintos, que es como un palabrerío que a veces es un poco utilizado para justificar estupideces, pero en fin, esa es como la teoría general. bien, Y por lo tanto uno soluciona esta frontera y descarga a los tribunales y uno puede empezar a juzgar adecuadamente quién tiene que pasar la circulación general y quién no, y disminuimos la carga tóxica del cuerpo. Eso es la teoría general. Ahora, una teoría interesante, por ejemplo, que no está muy en consideración, es que nuestro cuerpo genera electricidad internamente. Esto es ujú, algo que mucha gente no sabe, y eso también está ligado con el tema Wim Hof. ujú, Nuestro cuerpo tiene no, tiene el potencial, nuestro cuerpo genera electricidad, no solamente en esta transmisión eléctrica del cerebro que todos conocemos o en cómo se ve un electrocardiograma, que es lo que uno mide la mitocondria. fácilmente. La mitocondria, pero y además de la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones que depende de esta gradiente electroquímica, nuestro colágeno es un tejido que se llama piezoeléctrico. Igual que cuando uno quiere encender la cocinilla que suena como un chispero Sí, y eso con el gas prende, bueno, sí, eso es una deformación mecánica que genera electricidad. ajá, Y el colágeno es piezoeléctrico y es un semiconductor. ¿Esto qué significa? Que es muy bueno, produce electricidad por sí solo, es el potencial piezoeléctrico, y además conduce electricidad. Y no solo es piezoeléctrico, sino que además genera electricidad con cambios de temperatura, con cambios de pH, con distintas cosas que ni siquiera hemos todavía comenzado a dilucidar. Pero la cosa es que genera electricidad. Y esa electricidad se transmite por el cuerpo. ¿Cómo se transmite? Bueno, en este mismo intestino, entre las células, porque nosotros sabemos que todos nuestros tejidos están formados por distintas células. ujú, Estas células están unidas entre sí por algo que se llama tight junctions o gap junctions, que son dos tipos de uniones. Estas uniones, dentro de otras cosas que se está descubriendo, que no se sabía muy bien la función, además de comunicar células, transmiten electricidad. Y mm, por lo tanto, cuando tú tienes un intestino permeable, tienes un déficit además en la transmisión eléctrica del cuerpo. ¿Qué mm, repercusiones tiene eso? No tenemos la menor idea. Sin embargo, alguna repercusión tiene que tener. Y por ujú, eso mucha gente sana su intestino y sana sus cefaleas, sana su artrosis, sana sus cosas que parecieran estar muy lejanas. Y puede ser por una mezcla de ambas cosas, bien. de que tu frontera está dejando de entrar elementos patógenos y de que además tu sistema de comunicación interna está mejorando y por lo tanto la congruencia de tu sistema interno aumenta. Wow, escúchame, hacemos una pausa para ir al baño. Te dejo con la pregunta de qué pasa con el método Wim Hof, el frío y la electricidad, porque me han llegado algunos mensajes, pero no le pude meter cabeza todavía. ¿Te parece? Dale, Mira, vamos. pausa acá la grabación, así, ahí va. Bien. Perfecto. Entonces, pregunta que me hiciste, ¿cómo se relaciona esto de la electricidad con el método Wim Hof? Te cuento lo que vi. Ujú, Creo que Carlos Stroll estaba, creo que fue un posteo del que me mandaron. Contaba ujú, sobre cómo en invierno, ujú, cuando hay ausencia de sol, como para sintetizar vitamina D, ujú, el frío producía ujú, la inmersión ahí en aguas heladas producía como un chispazo de activación en la mitocondria que ujú, generaba como una cierta luminosidad que ayudaba a la sintetización de vitamina D. Algo así, por ahí. ujú, ujú. Sí, Entonces, cuando dijiste frío y electricidad, pensé que podía llegar a ser por eso. Definitivamente la experiencia se siente electrizante,
pero Mm, entiendo que el aumento brutal de la dopamina. Tuve todo un debate, boludo, con un personaje de esos que son así como soy científico, pero digo lo que dicen los papers, sí, que estuvimos por internet peleándonos, me discutía de que como la dopamina era periférica, no había forma de ajá, que influya en la dopamina del sistema nervioso central, porque es dopamina que se encuentra en la periferia. claro, Como si no claro. hubiera, no, porque no hay prueba fehaciente de que haya un feedback del Ajá, cuerpo, como que indique que si tenés dopamina periférica, el sistema nervioso central va a elevar la dopamina también. claro. Un tarado, bro. Un tarado que me hizo renegar porque tenés estudios que más o menos dicen que sí, no se sabe exactamente cómo, Mm, pero el sentimiento es innegable de, bueno, lo habrás experimentado ahora el fin de semana. Eh, sí, Motivación, concentración, foco y como fortaleza mental. sí, sí. En fin, dijiste Wim Hof y electricidad, ¿va por ahí o va por otro lado? Bueno, es muy interesante lo que está diciendo porque efectivamente ahora estaba leyendo y entrando en este mundo de la biofísica que empieza a investigar cómo estos fenómenos que nosotros atribuimos como primarios, como por ejemplo la señalización hormonal o toda una serie de cosas, quizás sean un fenómeno más bien secundario a la señalización interna que tiene que ver con esta electricidad o con otras cosas como lo que quizá hacía referencia a Carlos Stroh, que es los biofotones. Mm, ¿Y qué mierda son los biofotones? Los biofotones son luz ultra débil que se tiene que usar con un espectrómetro particular, en el fondo que amplifica la señal unas 100 sí. a 1000 veces. Y es luz altamente estructurada. ¿Qué significa eso? Que es como una especie de láser. No es una luz amplia, sino que es una luz súper particular que se ha Mm, descrito en casi todo el espectro de luz, o prácticamente lo que yo entiendo hasta el momento, en todo el espectro de luz, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y que por lo tanto permitiría a la célula, no sabemos en realidad, pero creemos que esto puede ser un mecanismo de señalización interna mm, de las células con su entorno inmediato y mm, por lo tanto una forma mucho más rápida de propagar la información que un componente químico. mm. Eso por un lado. Y por otro lado está este tema eléctrico que va por un sistema paralelo, te diría yo, que es el colágeno. El colágeno es la principal proteína que conforma todo nuestro cuerpo. El hueso tiene colágeno, los ligamentos tienen colágeno, los tendones, los músculos, la piel, todo tiene colágeno. Y el colágeno tiene esta propiedad piezoeléctrica que va a depender del tipo de colágeno, quizá cuánto varía, nunca lo he leído, pero me imagino que tiene alguna diferencia que ver porque efectivamente el colágeno del cartílago es distinto al colágeno del hueso, por ejemplo. Eh, y es que la deformidad mecánica que por un lado se va a producir por el fenómeno del frío que contrae y eso va a generar electricidad, y por otro lado el mismo cambio de temperatura aislado también va a generar un potencial eléctrico, seguramente va a generar alguna corriente, alguna amplificación quizá de la corriente interna que permitirá al cuerpo coordinarse a sí mismo, organizarse, integrarse de forma mucho mejor, Mm, mucho más clara. Y es claro. un poco lo mismo que se ha estudiado, por ejemplo, con la acupuntura. La forma en que la acupuntura pareciera funcionar, una de las teorías, es que nosotros tenemos estos meridianos que son puntos de amplificación de la señal eléctrica. Y cuando uno mete un metal ahí que amplifica esa señal, permite que el cuerpo conecte consigo mismo de mejor forma y por lo tanto gran parte de los problemas que tenemos actualmente puede ser una alteración de señalización interna que se van sanando en la medida en que esa conducción es mejor. Mira, es muy interesante porque es como un razonamiento que va paralelo a la inflamación y los Ajá, cortocircuitos en la comunicación de por ahí. Eh, absolutamente. Cuando estudiamos para hacer el instructorado, como que el argumento de por qué por ahí esta práctica con el método Wim Hof servía tanto para tan distintos fenómenos, o sea, padecimientos, distintas patologías, era que Wim dice, atacamos la raíz, que es la inflamación. Entonces, reduciendo la Ujú, inflamación, el cuerpo circula mejor, pero es toda una perspectiva más por ahí mecánica, glóbulos ujú. rojos, glóbulos blancos, nutrición celular. Entonces, sumando el tema del colágeno y la electricidad, se hace más fino y me hace pensar, entiendo que perdemos colágeno a medida que envejecemos.
Sí, aparentemente lo que tiende a pasar es que se pierde un poco la hidratación del colágeno y la estructuración del colágeno. Y si no hay hidratación, la parte conductora tiene que ser la parte de la hidratación. Entonces, como que en la vejez por ahí aumenta el riesgo de mal funcionamiento por falta de colágeno. Mira qué bien. Sí, sí, ¡Ah! y te voy a decir más sobre este mismo tema. Por ejemplo, esta capacidad del cuerpo de producir biofotones podría ser efectivamente que produzcamos luz ultravioleta que te permita comenzar la cadena de producción de vitamina D de forma local, completamente local en tu tejido. Mm. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto con el frío, existe dos tipos conocidos claros de grasa, la grasa Sí. blanca y la grasa parda. La grasa parda es la que nosotros tenemos cuando nacemos, tenemos un poquito, y en realidad la tienen muchos los osos que hibernan y los animales que hibernan. Es una grasa que tiene la capacidad de producir calor. La grasa blanca, Paréntesis, que esta la sé porque era mi speech de instructor. eso, dale, Eh, lo que nos decían es que en teoría se enseñaba que teníamos solo de bebés, que algunos de los animales que invernaban la tenían y los adultos, humanos adultos no, y cuando lo midieron a Wim vieron que tiene una proporción de grasa parda muy grande, pensaron que era una mutación y lo comprobaron con el hermano gemelo que no practicaba y el hermano gemelo no tenía la misma proporción. Entonces es una adaptación hormética a cagarse de frío de vez en a cuando, como lo cagarse de hicimos frío. durante toda la historia de la humanidad y que Exactamente. la atrofia del confort y la calefacción produce la eliminación de la grasa parda. Y ahora me vas a decir que la grasa parda tiene que ver con la comunicación eléctrica también. Te voy a decir que no tenemos idea, pero que a Ujú. mí se me ocurre, por ejemplo, que esta grasa parda, en el fondo, la genera... Uno tiene que entender el cuerpo de forma muy eléctrica para muchas cosas. A mí me ha ayudado mucho a entender cosas. Entonces, hay un paper que salió hace poquito que relaciona la ley de Powers, que es un tema completamente eléctrico, que es básicamente el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y que por lo tanto la vida va a depender de que tú tengas una armonía en estos factores. Sin resistencia no hay vida, porque la resistencia es cero, el voltaje es cero, el voltaje es vida. Si la resistencia es muy alta, el voltaje es muy bajo y estamos mal, no estamos en una situación de poder vivir tranquilo. Y también la intensidad no puede ser cero. Bueno, entonces cuando uno empieza a entender este concepto eléctrico del cuerpo, o integrarlo en realidad más que entenderlo, uno empieza a pensar, por ejemplo, a mí me pasa que en la medida en que tengo esta grasa que genera calor, la única forma de generar ese calor es que la electricidad que se produce en la cadena transportadora de electrones pase por alguna zona de mayor resistencia, igual que un termo, que un calefactor, donde la Ujú. electricidad pasa por una resistencia y eso genera calor. Claro, Y se disipa esa energía como energía térmica. claro. Cuando eso ocurre, eso aparentemente ocurre a través de unas proteínas que se llaman proteínas desacoplantes, tampoco lo mismo, pero se ha visto que esas proteínas, por ejemplo, desacoplantes podrían ser parte de lo que se sobreexpresa cuando uno se expone al frío. Si es Mm. que esas proteínas desacoplantes transmiten, transforman la energía a través de una resistencia en calor, ese calor se disipa como energía infrarroja. Y esa energía infrarroja, el calor es energía infrarroja, esa energía infrarroja entonces puede, además de su efecto eh, de termificante, digamos, de calor, su efecto térmico es la palabra adecuada, podrían estar ayudando a ordenar el colágeno alrededor, porque el colágeno se ordena en luz infrarroja. Y además a modificar algo que se llama zona de exclusión del agua, que es la forma en que el agua se estructura cuando está expuesta a superficies eléctricas. Entonces todo esto está muy ligado en muchas formas que van mucho más allá. Y ese es el concepto que a mí me gusta tratar de explicarle a la gente y viene de esta complejidad que habla Taleb, que uno tiene que ver los sistemas como sistemas y no como fenómenos aislados que uno pueda explicar detalladamente. Entonces, efectivamente, en 100 años más, yo no tengo ninguna duda, que Antes, se van antes. a recagar de la risa de la forma en que nosotros evaluamos la medicina actual, y en Claro. 500 años más aún,
y toda esta parte eléctrica va a estar súper desarrollada, pero van a tener puntos ciegos, que va a ser el quark de no sé de qué dónde mierda, que actúa de qué sé yo qué forma, y eso es la forma en que realmente se transmitía X información. Entonces, en el fondo, la idea es entender, evaluar mucho más empíricamente, esta corriente más empiricista de la medicina, que también viene de los griegos, eh, del resultado de las cosas, más allá de darse tanta vuelta con el mecanismo, porque el Mm, mecanismo sirve principalmente para convencer a la mente muy técnica. ujú, Pero mucha gente funciona de forma mucho más empírica, la mayoría de la gente funciona de forma mucho más empírica y son los que nosotros denostamos como guasos, como la persona de campo, así que no tiene mucha idea del forma, pero las cosas le funcionan igual. ujú, Entonces, la idea de entender la complejidad, creo yo, es que te permite aceptar que la forma de razonar no es tan matemática necesariamente. mm. A ver, si tuviera que, porque hay algo que me parece hermoso que se suele presentar como una suerte, que se suele presentar como una campana de Gauss. Ajá. Eh, Has visto los memes, ¿viste? Tenés ahí el cavernícola que comer carne, hacer fuerza, Sí, unga unga es bueno. sí, Tenés sí, en el sí, sí. medio el de ciencias sociales que te habla de la Y que es construcción vegano. social de no sé qué carajo. Y el Sí. último lo tenés al Javi diciendo comer carne y hacer fuerza es buena, que estudió y lo estudió. Eh, entonces, Alan Watts cuenta sobre esta parábola de los taoístas que dicen, o el Zen era, el maestro Zen, no, el iniciado en el Zen te dice que los ríos son ríos y las montañas son montañas, el que está empezando. El avanzado te dice que todo es parte de lo mismo y que en realidad la energía cuántica del universo es una danza que se reinterpreta a sí misma y etcétera, etcétera. Y Ujú. el maestro te dice que los ríos son ríos y las montañas son montañas. Claro. Entonces, lo que propone Watts es, como lo que termina diciendo es que al final pareciera ser que el maestro del Zen hace lo mismo que todos los demás, pela papas cuando hay que pelar papas o corta leña cuando hay que cortar leña, pero por su no resistencia y su compromiso y su presencia con lo que está realizando, pareciera que hace magia, porque avanza mucho más rápido que los demás y reniega menos. Ahora, está buenísimo porque tenés como un compromiso con la información y con el estudio guaso, Mm. pero desde como lo que yo venía viendo, desde afuera, se veía como que promovías un estilo de vida saludable que en algún punto es bastante simple, a Ujú. pesar de, a pesar de tener un montón de información y trabajarla, no es que estás laburando en la línea del Brian Johnson, que trata de No. conseguir la molécula del vino y la molécula, y Ujú. entonces inyectame la sangre de mi hijo y poneme, No. que es uno de los paradigmas de longevidad y salud, si se quiere, por ahí incluso el biohacking va por esa línea. Totalmente Eh, por esa línea. pero yo te veía a vos comiendo asado, entrenando, haciendo artes marciales, saliendo a caminar en patas y estando al sol, que después son todas acciones que, comiendo comida local, explicándolas en la teoría de la información, la electricidad, y etcétera, etcétera, están argumentadas, pero el resultado de la práctica parece ser bastante simple. Súper simple, súper simple. Mira, hay un libro que yo me lo partí leyendo, lo dejé un poco ahí porque partí otro, pero que Jordan Peterson habla mucho, que es Ian McGilchrist, The Master and His Emissary, El Maestro y su Emisario. Ujú, Y es un libro que a mí me encantó porque también me abrió mucho la mente en entender qué es lo que estamos viviendo actualmente. Y es que él plantea que nosotros tenemos estas dos mentes, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, que tradicionalmente se han asociado como al lado más creativo y al lado más matemático, pero que eso ya algo tiene, pero en el fondo no es lo principal. Lo principal
es que la mente izquierda, el cerebro izquierdo, es una mente reduccionista enfocada en objetivos. Ujú, Y el ejemplo que usa con los pájaros es el mejor para entenderlo para mí. Y es que eh, es la mente que le permite al pájaro identificar la semilla en el pajar. Y por lo tanto ir a atacar exactamente lo que tiene que hacer, cuál es la trayectoria, todo. Sin embargo, la mente derecha es la que integra, es la que maneja la percepción de si el contexto es adecuado para ir, si es que hay depredadores, si es que es donde integra toda la información junta. ujú. Y nosotros vivimos en una sociedad completamente izquierdizada mentalmente, y para algunos aspectos políticos también, pero eso es otro tema. Y por lo tanto, esta mente hiperizquierdizada requiere de mucha información, de mucha justificación para tomar decisiones, porque no es buena en integrar información, sino que requiere un camino recto y programado y comprensible, ejecutable muy claramente, que es un poco lo que pasó con el método Wim Hof, quizás de tu perspectiva. Se izquierdizó mentalmente, en el fondo se parametrizó y se hizo más seguro para que la mayoría de la gente pueda seguir el mismo camino. Y se Ujú. pierde esta complejidad de decirte, sí, Wim Hof, además de todo esto, yo lo hablaba también con Jupp, que es uno de los instructores que estuvo este fin de semana, me decía, loco, este weón se toma un café en polvo porque no le gusta ningún otro y se come unos fideos con ketchup. Y nosotros estábamos hablando, él es vegano, yo soy carnívoro, y en el fondo hablábamos de la weá y decíamos, sí, o sea, yo soy cero dogmático con esto por lo mismo, porque esto es solamente una pata de la información que entra al cuerpo. Quizás la respiración y el frío y todo el resto que él hace es tan fuerte como información dentro del cuerpo que puede sobrellevar la injuria que le produce los tallarines con ketchup. Entonces, y es real, digamos, no sabemos. Bueno, sí, no son los mismos tallarines en los que hay en Europa que los que hay por Bueno, acá ese o es en otro Estados tema, sí, sí, Unidos. sí. Sí, Hay una, pegan distinto, pero no porque sean europeos y sean más finos, sino porque entiendo que son más brutos, están menos enriquecidos, es más, menos modificados. claro. Eh, bueno, ahí ese punto yo lo trabajo, me ayuda Abraham Maslow para pensarlo. Ajá, Como, y este es mi paradigma, vengo más del palo de lo mental y la psicología, ¿no? Al final nos vamos a morir, sí, por A o por B. Al final la máquina en claro. algún momento falla. Lo Sí, que sí sucede, y lo experimenté muy en claro, fue que yo salí de la depresión mucho antes de entrar en el mundo de la psicología, cuando empecé a hacer deporte. ajá, Y por ahí, y cuando hablabas de la electricidad, me lo hacía pensar, el hecho de tener energía y tener vitalidad, tener combustible, ajá, te permite, la pirámide, Maslow crea su pirámide que plantea primero necesario una seguridad en hechos de pura supervivencia, como ujú, necesitas saber que vas a poder comer pasado mañana y no te vas a quedar sin casa, sino si te vengo a hablar de qué quiere hacer tu alma cuando no tenés certeza, y mi alma quiere saber que va a comer mañana y que va a tener casa el mes que sí, viene, de ahí pasa a lo fisiológico, al cuerpo, de ahí a lo psicológico, la conexión social, y entra ujú, el juego de estatus, pero también las amistades, el amor, etcétera, etcétera. Y ahí habla él de que se completa esa pirámide, se suelen presentar mucho más fáciles las necesidades de trascendencia que emergen. Y el loco se lo quiere bardear siempre de reduccionista, dice que no es necesario llegar a ese estado como para tener momentos de trascendencia que se pueden conseguir en cualquier otro lugar, muchas veces antes, pero como que sí, llevar un estilo de vida que permita laburar eso, requiere tener lo otro completo. ujú, Y, y yo me imagino que Wim, o sea, pasa algo con el frío, que está interesante, es muy fuerte, que es que cuando lo practicas rutinariamente se va fortaleciendo mucho el córtex anterior, que es el que te permite lidiar con la dificultad sin estresarte, con lidiar mm, con situaciones jodidas sin estresarte. Wim que tiene, no, o sea, que tiene su historia personal muy áspera, muy jodida, mm, y todo el tiempo de práctica probablemente haya trascendido muchos señalizadores de malestar fisiológicos, porque, loco,
digámoslo, tiene 60 y pico y está hecho mierda. Está gordo, la Mm. nariz, se le nota la nariz de alcohólico, ¿viste? Como, a ver, no es un ejemplo de una fisiología bien llevada. De Pero biohacker, digamos. de biohacker, claro. De biohacker o estilo de vida ancestral Claro, también. saludable, ¿no? Minimalista. Pero sí, probablemente su córtex del cíngulo anterior esté tan desarrollado, tenga tanta capacidad para lidiar con la incomodidad y el malestar, que pueda llevar una máquina que no en condiciones óptimas, como con gracia y sin queja y sin apachucharse y sin achecarse. Claro, Eh, pi- ni hablar de que el acto de estar ayudando y sanando y acompañando gente a reactivarse te da una carga espiritual, de trascendencia tan fuerte absolutamente. que te motivás y vas igual. Sí. Así que probablemente, bueno, igual aún así sigue siendo una Gestalt porque tampoco me gusta estratificarlo, ya que el hecho de despertarse e ir a entrenar o poder romper la inercia y salir a caminar a la naturaleza, Ajá, son actos espirituales per se y un sí. fin en sí mismo. O sea, es como que te cultivan, pero más no como para pensarlo conceptualmente y poder más o menos eso, decir, ¿cómo hace este viejo para vivir tan bien, viviendo tan mal? Ajá. Eh, bueno, probablemente haya algo de eso. Ay, seguramente, pues. Y en el fondo, para terminarte el punto de este cerebro izquierdo y derecho, que eh, la explicación, y es algo que te voy a contar una historia que ahora puedo contar porque ya no tengo estas cláusulas estúpidas, pero bueno, a mí me gusta experimentar con cosas de distintos tipos, ¿sí? Sí. Y obviamente las drogas psicodélicas son parte de la experimentación, que debo Ujú. decir, y quiero dejarlo muy claro, después de haber vivido la respiración del fin de semana, creo que no necesitáis ninguna droga. En fin, bueno. Pero Ah, eh, paréntesis, me encanta. Como dealer de la droga de la respiración, me encantaría que fuera así, pero hay un efecto que está difícil encontrarle la explicación científica, ajá, pero cuando las hacemos solos, sí, es mucho más difícil llegar al estado mucho más que difícil. se No, accede cuando las hacemos en grupo. Sí, llevando respiraciones en grupo, la gente tiene viajes similares, viajes psicodélicos, sí. eh, y lo que tienen de lindo es que son shots de claridad o información sin necesidad de mal viaje, angustia o la pérdida del control que suelen Mm, traerte los hongos o el ácido. exacto. Eh, Sí. pero bueno, has tenido tus experiencias. Algo, pero no mucho, sí, tampoco soy, yo por suerte no tengo una personalidad muy adictiva de sustancia. Soy como Ujú. adicto a investigar cosas y a cuestionar, pero es como otra adicción. Y bueno, y en una de esas se me ocurrió vivir cuando se reestrenó Interstellar, que me encanta esa película. Sí. Se reestrenó en IMAX y yo tenía unas galletas de marihuana guardadas de hace, no tengo idea cuánto tiempo, como 2 años, guardadas en el freezer. Y nada, nos tiramos esas y fuimos a ver la película. Y una de las cosas interesantes que me pasó dentro de esa película es que tenía muchas ideas que yo decía, esta idea es brillante, esta idea es brillante. Y no nada anotaba, porque como estáis tan metido en el fondo, aparte, entre tu cabeza y todo, no podía hacer todas estas cosas. Pero anoté una sola idea. Y es cuando Cooper está en el tercer acto, en este acto medio final, digamos, en que está viendo todo al mismo tiempo, cae, se empieza a mover entre las habitaciones y, toda la acción ocurre en un ambiente que escapa a cualquier concepción fácil del mundo. Es una situación que incluso un físico quizá tendrá dificultad en explicarte. Pero eventualmente llegan esas explicaciones. Y lo que hace, y te juro que se me ocurrió en ese momento, y yo todavía estoy sorprendido que esta idea es que haya venido de mí, digamos. Fue- solamente escribí, y ni siquiera me acordaba lo que había escrito. Escribí primero acciones, luego explicaciones. Y claro, y en el fondo eso aplica a tantas cosas que en una película, una buena película, no te explica, no te trata como un estúpido, sino que te presenta la acción, te deja a ti conceptualizar lo que tú crees que va a pasar y después te entrega una explicación que te permita unificar esto. Pero en la vida en general, una de las cosas que hace este cerebro izquierdo, o esta corteza, si queremos, o esta mente que nos rumia tanto,
es que nos permite explicar las acciones ex post, siempre después de que ocurren. Entonces, yo le hago siempre, o hacía, en realidad no lo hago tanto, pero al hacer una pregunta al paciente, ¿cómo sabe usted que tiene hambre? "Ah, es que me da hambre". Sí, claro, pero ¿qué es lo que le da la señal al cuerpo de que tienes hambre? ¿Es que te baja la glucosa? ¿Es que estás ansioso? ¿Es que entraste a tu casa y siempre has comido cuando entras a tu casa? Hay muchas señales que te dicen tengo hambre. Pero, por ejemplo, cuando uno está en una conversación así como esta, que está metido, la comida no es ni siquiera, como que ahora que hablé de comida me acuerdo que tengo estómago, pero antes de eso ni siquiera sabía que tenía estómago. En el fondo dejó de ser un campo de preocupación. Y la realidad es que la señal que produce el hambre no la entendemos y no la vamos a entender nunca. Lo que sí vamos a encontrarle va a ser un millón de explicaciones. Entonces, después cuando estoy comiéndome el dulce a las 2 de la mañana, que sé que no debería, el cerebro izquierdo es el que te ayuda a producir esa explicación para estar tranquilo contigo mismo. Pero la Mm, realidad es que no tenemos idea cuál es la situación. Y por eso después la gente va a estas terapias de todo tipo, psicológica y cualquier cosa, y de repente tiene una introspección en que, no sé, como a las 2 de la mañana porque tengo pena del niño de cuando tenía 2 años que mi papá me pegó y qué mierda sé yo. Y en el fondo hay una explicación que no tenía nada, absolutamente nada que ver con nada de lo que nos dijimos antes, mm, pero que viene de algo mucho más profundo. Y mm. eso es la patología de la sociedad izquierdizada, que requiere explicaciones para todo y no se atreve a hacer sin una explicación. Entonces, para volver con lo que me habías dicho antes, esta forma de empezar a entender las proteínas desacoplantes, los biofotones y la electricidad, el colágeno, el piezo eléctrico y todo, palabras redundantes que suenan muy bonitas y me hacen sentir súper inteligente, sirve mucho para explicarle a la persona que es de un cerebro muy izquierdizado, en una sociedad muy izquierdizada en el cerebro, cómo pueden ayudarse a sí mismos. Sin Por supuesto. embargo, si nos bajamos un poco de ese tren, si nos bajamos un poco del tren de la hiperizquierdización del cerebro, del reduccionismo, del segurantismo, de esta necesidad de tener todo seguro, podemos transitar de una integración mucho más interna y de una congruencia mucho más clara que nos va a permitir darnos cuenta que, por ejemplo, si yo estoy en X situación y me como esto, esto me hace bien y lo siento así. Y no necesito tanta explicación y tanta ciencia, porque la ciencia me termina confundiendo. Y eso es lo que ha hecho que toda esta tergiversación de la ciencia tenga tanto efecto. ¿Y por qué no tiene nada de efecto en el campo? Los viejos del campo se siguen comiendo el chunchul y los chicharrones, y le importa una mierda que le dijeron la OMS que te puedes comer un huevo al día porque te hace mal. Le importa una mierda porque no viven en ese mundo mental, viven en un mundo práctico. Y nosotros Mm, los desechamos como estúpidos, pero son mucho más inteligentes porque viven en un mundo real. Entonces, en eso no tiene efecto, pero en las ciudades, que es donde la gente está concentrada, tienen todo el efecto del mundo y la gente efectivamente come como le han dicho que tiene que comer y están todos enfermos. Y entonces, la conclusión es, como te dijeron que hay que comer, no es la forma que tenemos que comer nomás. mm. Sí, tiraste muchas buenas, muchas buenas. Da un momento. El tema de acciones primero y luego explicaciones, te juro que cuánto me he reído con esa estupidez porque vino de algo que yo en verdad estaba en otro planeta, ¿ah? Dando vueltas con esta película que me Sí. encanta. Es que, Y claro, y sale algo así de adentro. es que, como, creo que, no estoy seguro, no estoy seguro, pero entiendo que la marihuana cuando la comes, o sea, la preparás para poder digerirla por el estómago, tiene Ajá. efectos psicodélicos y cuando la fumás no necesariamente, porque Sí, no, viste que distinto. los psicodélicos como por definición no tienen, no son adictivos, no producen adicción, principalmente porque como que la experiencia no es una experiencia que es lo que produce es este reseteo del sistema de percepción, pone en Mm, pausa el piloto automático y nos ujú, permite como percibir la realidad como si fuéramos niños, de una forma nueva, a la vez mm, que utiliza el hipotálamo y el sistema límbico para laburar con los recuerdos, la experiencia y las emociones que anclamos a cada experiencia. Por eso muchas veces son como que se puede desasociar cierta experiencia con cierta emoción y cierto aprendizaje como de
tomado del miedo, de lo que sea, o nos hace tener Ujú. percepciones creativas. Pero definitivamente no ha de haber, capaz que Mike Tyson, pero ni siquiera un psiquismo que se vuelva adicto a los psicodélicos. Es Mm, como puede, mm. puede haber gente que tenga un consumo sostenido, pero no te lo va a pedir ni el cuerpo ni el psiquismo. Probablemente sea como una historia más mental. Ahora, Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Yo tengo mis ¿sí? dudas con respecto a eso, sí, porque eh, yo creo que igual esa sensación de, por ejemplo, con la psilocibina, que yo la he probado un poco, eh, esa sensación de relajo, de no, en el fondo de disminuir esta hipermente, Ujú. que esta vocecilla interna que nos da vuelta todo el día, esa sensación igual es muy placentera. Ok. Y más allá de que uno pueda tomar un poquito, digamos, microdosis, si uno quiere hablar de ese tema o lo que sea, yo creo que igual hay algo de eso que ese placer, esa sensación de relajo, sí Sí. puede volverse hasta cierto punto adictiva. Mira, Y- pero ¿en no sé. qué dosificación estamos hablando? No, te digo en cualquier dosificación. Yo he probado micro, yo he probado macro, he probado meso, he probado distintas como dosificaciones y Sí. creo que sí, sí, yo creo que todas las, o sea, todo, digamos, tiene el potencial de volverse hasta cierto punto adictivo, incluso el agua, en el fondo, esta cuestión del agua fría. Mm. Eh, y soy, como que le tengo mucho, soy reacio a comprarme de repente estas dinámicas de como lo que decían antes, la marihuana no es adictiva, no causa ningún problema. Sí, claro, lo dicen los drogos que están todo el día, pero Olvídate. no necesariamente, digamos, es Bien, tan así. bien, ¿Cachai? Pero da bien. lo mismo, era como un paréntesis. Está bueno, está bueno. A ver, bueno, porque ahí está la diferencia muy grande entre porque tenemos conductas adictivas como pueden ser el juego o el cigarrillo o el consumo del celular. Incluso Sí. igual O el esas, café. o el café. Y después están las sustancias que cuando se produce una adaptación al consumo de las mismas y las querés retirar, el síndrome de supresión es fisiológico y como Ah, le pasó bueno, a Jordan Peterson con las benzodiazepinas, que nadie te dice claro. nada, pero cuando las querés dejar, por ahí te morís. Eh, Eh, o el alcohol que produce alucinaciones. el Entonces, delirium entiendo, yo tremens. lo vi en una charla TED sobre, no sé si era una charla TED, pero era una charla de los 2016, estudios en psicodélicos, muy Ajá. interesante que pasa en el cerebro y lo diferenciaban con por ahí el cigarrillo, la cocaína y el éxtasis, el LSD y los hongos. Y como en mi Mm, experiencia, siempre que nunca probé micros, pero nunca hice un protocolo, siempre hice ujú. macros y siempre me partieron la madre al punto de quedar así como, Ajá. bueno, eso estuvo bueno, pero por Necesito varios meses descanso. no quiero saber más nada, ahora tengo mi tarea, tengo que trabajar, me voy a laburar en esto. Sí. Pero sí, Sí. seguro que conducta, pero es verdad, he conocido gente que por ahí la veo y digo, me parece que vos estás comiendo más de lo necesario y te Mm, estás mm. escapando al entendimiento y la conexión en lugar de hacer la tarea que entiendo el tener nueva perspectiva te da. Así Sí, que sí, sí. sí, total. Como para tener Tú- cuidado y respeto, básicamente. Está bueno. Sí, sí, respeto todo al final, sí, sí. Ahora, Tú esta, ibas, sí, porque el cerebro es la acción antes que la explicación. ajá, Y, y a la vez la explicación no es ni más ni menos que sos muy bueno y te formas mucho y te dedicas a hacerlo, que la herramienta, que el caballito de batalla con el que se sale a dar la batalla contra quienes te dicen, estás triste, tomate la benzodiazepina, o estás resfriado, acá tenés paracetamol y ibuprofeno, vení a comprar más mm, cuando quieras. Es decir, ujú, y te engripaste porque te contagió el vecino. claro. Vamos por ahí, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, es el caballito de batalla para eso. Eh, y sin embargo, me gusta algo que nos dijo Yuka el fin de semana de Wim, que es siente las cosas, prueba, Claro. experimenta. Y eso es lo que eso es lo que, ese es el principal mensaje que yo a veces trato de transmitir, no sé si lo logro transmitir, pero es el que trato de transmitir a la gente, que experimenten las cosas, que prueben, que atrevan a ver qué ocurre para ellos con las cosas.
por ejemplo, ahora hablaba con este gallo, con Yup, que nos hicimos muy, muy cercanos, porque la verdad es que tenemos muchas cosas en común, a pesar de que él es vegetariano y yo soy carnívoro. Y de hecho, una de las cosas que le planteé ayer es que yo igual tengo las ganas en algún momento con esta idea de no ser nada dogmático al respecto, de probar hacer un mes con esta idea como medio frutívoro en el fondo, que comís casi solo frutas, como un vegetarianismo, una rama del vegetarianismo, ¿cachai? Así como carnívoro es Ujú. una rama del keto, es como una rama del vegetarianismo. Pero claro, solamente estaría dispuesto a hacerlo eso en el verano y en un periodo que tenga mucha exposición al sol, porque en el fondo eso va a tener otro efecto. Y él me dijo, bueno, hagámoslo juntos, y ahí nos dimos cuenta que él efectivamente vio en Holanda, entonces dijo, ok, pero tú quizás ese mes haz carnívoro, y probemos, y tomemos unos exámenes, y pongámoslo y veamos qué onda, cómo nos sentimos, porque al final, la verdad es que no sabemos, pues, esa es la gracia, y eso es lo interesante de todo esto, al final, eso es lo entretenido de vivir en este mundo, que no tenemos claridad, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, no sabemos lo que puede pasar, entonces preferimos quedarnos con la explicación que alguien más nos da en vez de nosotros mismos experimentar nomás. Imagínate si ir al médico te fuera por este lado y tuvieras estas conversaciones en lugar de, te duele acá, te juntaste con tal primo que está infectado, bueno, vamos a ponerte este parche así, hacer Ah. reposo 3 días, chao, nos vimos. Bueno, una de las cosas que ocurre, me pasó esta semana, le conté, hablaba con mi novia el martes, porque tuve muchos pacientes y veo muchos pacientes que están muy dañados metabólicamente, de todo tipo. Entonces, yo en el fondo, en la empresa que trabajo, administramos un seguro laboral, donde la gente tiene accidentes laborales y va con nosotros. Y funciona bastante bien para hacer cualquier institución de salud, en realidad, que es súper difícil de administrar. Pero como siempre, en el fondo tenemos este problema de reduccionismo. Y claro, veo a estos pacientes que tienen dolores de, no sé, de los hombros, de los dos hombros, y además de repente les duele la rodilla, se les cae el pelo y bla, bla, bla. Y claro, y la conducta tradicional de la traumatología es toma, haz kinesiología y tómate el ibuprofeno y nos vemos en 3 semanas, si estás mejor, bien, y si no, bueno, ya te tengo que dar de alta, pues tienes que volver a trabajar. Y yo en algunos casos voy tratando de tantear en el fondo cómo les puedo dar esta charla un poco más metabólica, de empezar a entender su cuerpo. Pero salí muy frustrado ese día porque eran muchos pacientes, obviamente no puedo hacerlo con todos porque tengo 20 minutos, que igual es más de lo que tiene mucha gente, pero en esos 20 minutos yo necesito 40 para meter esta charla, no es fácil. Mínimo. Y mínimo, Pero paréntesis. sí. Vale, termina y te cuento. Dale, dale. Entonces salí muy frustrado y le dije, como que estoy muy frustrado hoy día porque hay demasiada gente con demasiado daño metabólico que efectivamente les produce dolor y todo. Y las herramientas que tengo en el fondo es darme charla y termino, claro, yo demorándome 2 horas más de la hora del último paciente, pero es como esa frustración con no tener una herramienta, una mejor herramienta para llegar con ellos. Y al día siguiente, en la mañana, mi primera paciente, y esto yo, bueno, una de las cosas que he vuelto mucho a la religión gracias a esta perspectiva, digamos, y creo que Dios me regaló ese momento, que fue, la primera paciente fue una paciente que yo había visto hace una semana y que le di esta charla y me hizo caso. Y entró a la consulta y le digo, bueno, ¿y ¿cómo estás? Me dice, me cambió la vida, me cambió la vida. Y yo así, como que fue de adentro, adentro. Y bueno, la señora también tiene estos dolores crónicos, una serie de cosas, implementó casi todo lo que le dije. Y claro, me dijo, doctor, en 2 días se me dejaron de echar los tobillos, empecé a dormir mejor, eh, tengo más ánimo, me duele menos la muñeca, que era como el problema original. Eh, y me dijo, me pesé y no me atrevo a ver si es que es real o mi pesa está mala. Y nos fuimos a pesar y claro, había bajado 3,5 kilos en una semana. Y 104 kilos pesaba la pobre señora. Y claro, y ella seguía todas las recomendaciones nutricionales. Comía legumbres, que la fruta, que la verdura, que la cuestión. Y yo le cambié a una dieta carnívora, básicamente, con algunas pequeñas modificaciones y cosas. Y en una semana yo dije, o sea, te juro que en ese momento hasta me cayeron las lágrimas con ella. Pero le dije gracias, porque era justo lo que necesitaba en este momento, Mm. de frustración, digamos, y por confiar también en mí.
y le dije, o sea, llamo una semana. Imagínate lo que va a hacer esto en un mes o en un año. Como que sí, va a ser una locura. Pero, para cerrar, el mismo día, 5 pacientes después, una paciente que venía también con una situación similar, le trató de hacer la misma charla y en el fondo ella me dice, ya, pero a mí lo que me duele es la rodilla. Como que no vine al nutricionista. Y, ok, y en el fondo fue, ok, señora, está perfecto. Y bueno, yo hasta aquí llego porque no tengo mucho más que hacer contigo y en el fondo te dejo las indicaciones igual, te dejo mi número incluso. Y cuando tú estés preparada, digamos, para esto, dale. Mm. Pero es como que es súper difícil y yo me acuerdo porque yo en un momento también lo pensé, esto de que uno va al médico y solamente te ven por algo, pero también, ¿quién es la persona que va al médico? ¿Cómo te enfrentas tú a eso? ¿Cachai? ¿Va como llevar un auto al mecánico que te digan, mira, tengo que cambiarte esta y esta parte, las cambiamos y nos vemos, ¿estáis bien? Anda, anda como siempre. O vas con esta perspectiva de, quiero información porque lo que estoy haciendo no me funciona. Quiero aprender. Claro. Qué bestia, Así que, Javi. Qué lindo. te Qué juro lindo, que ¿eh? fue un día muy especial ese, porque fue en la mañana éxtasis y después caída brusca y Después así fue realidad. muy interesante. Sí, pues, y es verdad. Sí. Y es verdad, y esa es la realidad de la situación. Y es que Te voy a te iba. decir algo cuando te estaba comentando Sí, sí, porque me imagino que en tu propia familia, tus amigos, tu gente cercana, has de tener a más de uno que no haga, no elija el camino de la salud y elija el camino de todo lo que me hace mal y la frustración porque es más grande la frustración cuando encontrás herramientas que sabes que le podrían hacer bien a esa persona, porque los problemas de salud no suelen venir acompañados con la pérdida del potencial y el brillo que sabés que esa persona tiene adentro, pero no está sacando para afuera porque está atrapada en la diarrea y el dolor Mm, de cabeza. mm, Entonces, y mm, bueno, es como, y hacer, es como si hubiera incluso una ley universal de una imposibilidad de forzar a otro a dar un paso que no quiera dar. Por mucho de que mm, le presentes todo, capaz que hasta se atrinchera más en mm, su negligencia mm, y entonces, sí, sí ya estás trabajando con los pacientes y está buenísimo que si se o sea, está buenísimo a quien puedas ayudar a hacerlo, como la mujer mm, esta que sí aceptó la buena info, pero si no, y esto es por lo menos lo que agarré yo y lo que me sirve a mí, lo que me saca menos energía, es el laburo con el ejemplo y la difusión y este laburo que estamos haciendo acá que, mm, que, que es, entiendo lo que quienes ya se despertaron y empiezan a buscar y se animan a salir de afuera me van a dar lo que necesito en lugar de en la acción encontrarlo y después buscarle la explicación, ujú, eh, nada, los ayuda y empuja para ese lado. Pero sí, para no, porque arrancaste con la frustración y después vino la buena parte de que sí, por supuesto, va a haber gente que le mm, pueda llegar y si mientras estés ahí, así, pero si no es con ese micrófono y puliendo el mensaje y mm, personalmente yo también pienso es muy clave el ejemplo, ¿viste? Como mm, eh, es muy bien. seguir viviendo en coherencia con lo que venís experimentando, con lo que vas buscando y vamos, yo creo, espero que sean menos de 100 años. Creo que el Internet nos permite que vaya a ser. Sí, es verdad, Sí, es verdad. sí, sí, Mm, porque, porque la estupidez es muy grande en las propuestas del mm, enemigo. Eh, mm, paréntesis, y con esta ya va tocando cerrar, pero yo tenía una ayudantía en biología en la Facu de Psico. mm, Y era divertida, era hermosa la biología, pero de repente fue el 2010, yo empecé a cursar en el 2015, supongo que para vos en Chile debe haber sido más o menos la misma época, en lo que esta ola del feminismo posmoderno
del mm, construccionismo social, de la lógica de los franceses, en la cual mm, la deconstrucción de Derrida, los hombres y las mujeres no existen por per se, mm, sino que son simplemente creaciones, dicen, sociales. simbólicas, lingüísticas, que Ajá. crean en oposición al otro género. Entonces, nada, no hay diferencia en la biología de un hombre y una mujer. Mm, Así, cátedra mm. de la Facultad de Psicología. Ah, te Cuando hicieron esa cátedra a ti. yo era parte de la cátedra que de repente dijo eso. Lo dicen a lo último, porque no hay forma de definirlo, pero es como no, no, el sexo y el género no tienen, el sexo biológico, el género no tiene nada que ver con. eh, Dale. y, y puta que estuvo Ah, fuerte, y en el momento pesa duro, porque tenés infinita evidencia, ya sea si queremos ir a la mente racional izquierda y encontrar estudios ajá. y explicaciones Sí, para tener que decir lo obvio, la podés encontrar, y si no, simplemente con el sentir y el vivir. Tengo dos bebés ahora, bro. Estoy rodeado de bebés. Mis hijos están teniendo, mis hijos nacieron y de repente mis amigos empezaron a tener sus hijos. sí, Estamos sí, llenos de bebés. Para empezar, las características individuales de personalidad de cada uno al sí, cuarto mes, quinto mes ya aparecen, es sí. fuertísimo. Y después, claramente, o sea, los niños son de una forma, las niñas son de otra, en fin, con sentirlo te das cuenta, la energía es Sí, otra. sí. Pero en algún momento me pegó muy fuerte como el decir, puta, o sea, tan necios vamos a ser, tan obsecuentes, tan tomados por la moral orwelliana de adoptar el discurso Mm, macro para no vaya a ser que nos limpien, entonces la mentira es la verdad, que salen estas cosas. Y después, como ese mismo pesar me dio mucha fuerza, porque decir, pará. Estamos discutiendo pelotudeces. Entonces, mm, si tengo que discutir pelotudeces, es muy fácil tener razón. Porque no es que tenemos mm. que debatir si eh, la electricidad del frío tiene que ver por el Sí, shock claro. energético de la luz láser y la mitocondria, o por el efecto que produce en el colágeno, que es muy fino y requiere experimentación y es difícil y anda a saber de qué estamos hablando con Exacto. los quarks, sino que tenemos que hablar cosas muy simples como ¿qué comieron los seres humanos durante toda la historia de su especie, de la historia de la especie? ¿Trigo? Ajá, Claramente no. Bueno, ¿cuándo ajá. empezamos a comer trigo? Ay, hace poco. ¿Carne? Hace mucho. Bueno, viejo. Entonces, si querés ser vegano o vegetariano como una suerte de ascetismo espiritual, sélo, pero como lógica saludable, no tenés razón. No la vas a tener nunca. Dale. Eh, Ujú. como, eh, entonces es fácil el debate, es difícil llegar con el mensaje, Sí, pero sí. acá estamos. Sí, es Mi difícil. hermano, Y yo te iba a preguntar, disculpa, antes de sí. cerrar, de hecho, eso mismo. Porque, quizás esto ya es una pregunta como bien de la parte psicológica, quizás incluso. Te voy a hacer dos cosas en realidad. Una a mí me pegó muy fuerte leer el Éxodo con el Ujú, tema de los Voldemort, haciendo como un raconto al principio de esto. ujú, Porque en la historia del Éxodo hay varias frases que son muy particulares. Que, por ejemplo, Moisés aparece cuando hay más esclavos que libres ujú, en la sociedad en Egipto. Y bueno, después tenemos este tema de que son 10 plagas y las últimas plagas simplemente la gente se cae muerta. Estamos haciendo un ujú, resumen rápido. Y con eso, los opresores, digamos, quienes viven en esta situación de control, no entienden, no logran ver que hay algo que va más allá que está manejando esto, sino que simplemente por miedo los expulsan y lo primero que hacen es perseguirlos y después se meten en el Mar Rojo y bueno, y hasta ahí llegan. Eh, y ese mensaje a mí me tocó muy fuerte con esto porque sentí que esta era como la décima plaga para mí, en mi caso fue. mm. Fue clarísimo cuando la gente, lo que tú decías de estos futbolistas, lo más sano que hay, de repente se empiezan a caer en la tele, digamos, que nunca antes lo habíamos visto, más allá de que la gente trate de normalizarlo con estadísticas y explicaciones estúpidas. Cuerpos que valen decenas de millones de dólares.
perderlos aparte. así de golpe y no sabemos por qué y no podemos arreglarlo, ¡pam! Y nada, podemos ni siquiera hablar del tema, digamos. Entonces eso fue como para mí un momento así muy particular de entendimiento de que las cosas no son tan simples para la mayoría para ver. No van a poder verlo incluso cuando la gente se cae muerta, porque no está preparada la mente nomás, es es una forma de entenderlo que es muy dura. Pero por otro lado te quería preguntar, y ahí viene la pregunta de, a mí me pasa, por ejemplo, con esto, que no tengo cada vez creo menos en una prescripción única. Porque con esta complejidad es casi imposible encontrar una prescripción, digamos, de cómo deberíamos actuar, qué deberíamos hacer, cómo sanar, digamos. Ujú. Y no sé cómo lo ves tú eso, cómo has podido tú enfrentar esto en el fondo de ya meterte en redes sociales y empezar a esparcir tu mensaje. Un poco con esta misma perspectiva, quizá que claro, hay cosas que son súper simples de explicar, como tú decís, bueno, pon a un hombre a tener hijos y veamos cómo te va, digamos, Ujú. y no hay mucha vuelta que darle a eso. Pero hay otras cosas que son mucho más sutiles, mucho más complejas, como este tema de todo el desarrollo personal, como lo que tú hablas de lo que hablábamos antes de la pirámide de Maslow y otras cosas que yo he solamente eh, tenido pequeñas visiones al respecto, pero nunca me he interiorizado. Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú a esa complejidad? A la complejidad de saber que tú tienes información limitada por definición y que si bien crees que puedes ayudar a la gente, es difícil el manejar ese mensaje de tal forma que sea responsable y coherente. Bien, está buenísimo. Porque es simple la respuesta. Porque es ¿Ah, sí? cerebro Ok, derecho. Es cerebro derecho. bien. Si fuera desde el cerebro izquierdo es imposible, porque justamente no solo no hay prescripción, yo creo que de la psicología menos, porque por ahí tenés, eh, si tenés una persona que está extremadamente tomada por un ideal de acción correcta, movida por la culpa, o sea, atrapada en la culpa, que por ahí hace desde afuera todo lo que está bien, pero internamente la está pasando muy mal, y viene esa Mm, persona y dice, no sé qué pasó, pero de repente me invitó esta chica en la que estuve siempre enamorado de campamento, y nos fuimos de campamento y tomamos muchísimo alcohol y nos drogamos con cualquier porquería, y la verdad me hizo muy bien. Y decir, bueno, o sea, excelente, te lo puedo aplaudir. Ahora tenés el tipo que es como, que está tomado por el alcohol, como el Wim, y tiene que dar su batalla para dejarlo. Entonces, como que todo tiene su lugar, ya que por algo está ahí, pero la forma de pararme, como para no tener la forma de animarme a pararme, porque entiendo que va por ahí la pregunta, mm, para proponer una dirección, es con el ejemplo y la experiencia, y el mensaje es ese mismo que vos, porque me ría, porque vos ya lo tenés ahí, es animar a la gente a buscar su propia experiencia. Y mm, ya, ¿de dónde venís? Vengo de punto A, B y C, y de repente me pude encontrar en X, Y, Z, y X, Y, Z se sienten y se viven mucho mejor, y más o menos lo que yo hice es esto. Pero el mensaje entonces no es decir, te cuento la historia de lo que más o menos hice para que te sirva como mito, como estructura, como para que lo puedas racionalizar, pero la información importante, en este caso, es vivir tu experiencia, vivir tu propia aventura. Se puede salir del A, B y C. Cada mm. quien le toca más o menos como le toca, porque justamente depende Claro. de dónde vengas y dónde sea de tu background y cuáles sean tus batallas. Hay personalidades muy distintas, con desafíos Mm, muy distintos. La gente súper estructurada tiene que aprender a relajarse, la gente súper relajada tiene que aprender a encontrar presencia. Entonces, entiendo que sí hay como por ahí ciertos principios reguladores que creo que se pueden
compartir abiertamente, que tienen que ver como, por ejemplo, tenemos el potencial de crecer y tenemos el potencial de transformar cuáles son las posiciones y las creencias que tenemos de nosotros y el mundo en una situación determinada. El sentido del humor, mm, por ejemplo, es el mejor mecanismo de defensa. Y el sentido del mm, humor posta, y el que te permite reírte de vos mismo y de las cosas que te preocupan y te estresan, es el que te inyecta, en lugar de frena el cortisol y produce endorfinas ante situaciones que aterrorizan. La otra vez vi que lo mm. seguís también, lo seguí un tiempo, después no lo terminé de entender, pero era un pibe que no sé o sea, qué pila de desgracia le sucedieron, pero está en silla de ruedas y no puede hablar claro y se tira los chistes más guasos y oscuros del mundo y nadie le puede decir nada porque digo, pero ese muchacho se puede reír bien porque vio la desgracia en la cara desde que nació. Entonces, Claro. es como que un montón de cosas que a nosotros justamente por ahí, eh, por no estar en el mismo, en la misma posición frente al vacío, el dolor y la muerte, que ese muchacho nos parecen terroríficas y con eso no se jode, él jode, ya fue. Sí, No sé, claro, esta me claro. tocó. Buenísimo. Y eso es algo que se puede desarrollar y el sentido del humor. Se puede cultivar, se puede, como la paciencia, como la calma, como la capacidad de expresarse. Entonces, definitivamente, cada uno tiene sus propias trampas y desafíos en la historia que aterrizó. El mensaje es, loco, se pueden enfrentar esas trampas y desafíos. Hay un muchacho que Mm, dice como que lo importante, no me acuerdo quién es, pero dice lo importante de los cuentos mitológicos para los niños no es que los dragones, decirles que los dragones existan, porque los niños saben que los dragones existen. Saben porque mm, sienten miedo, porque los ven, porque los adultos batallamos con ellos, ya sea el dragón del no tenemos dinero, el dragón de la violencia, el dragón de la adicción, el dragón de los celos y el resentimiento, están ahí. Lo importante de los cuentos es enseñarle que los dragones se pueden derrotar. mm, Y, y, y desde ahí. Me imagino que no siempre comiste o entrenaste como lo haces ahora, me imagino que vas encontrando formas mejores. Comparto las formas mejores y, y como decía Buda, que era, dice, mi doctrina es el bote, si te sirve para cruzar el río, usalo, pero una vez que cruzas el río, tirarlo a la mierda. Y hay Bueno, otro que me encanta, que eso es está que buenísimo. cuando te encuentres un Buda en el camino, matalo. Matalo ahí nomás. ¿Por qué? Porque si ponete en la vida de repente. Por eso Wim lo respeto mucho, porque justamente se junta con la gente que crea, también es un mecanismo biológico, la jerarquización y la estructura Mm, sectaria. Es como acá está el líder, el Mesías que nos va a venir a arreglar. Y el loco lo primero que dice es, yo fui alcohólico hasta hace 2 años y se tira un par de chistes rancios y entonces desarma esa pirámide para ponerse a la misma altura, para que puedas mm, ver que es en la práctica y en la propia pulida con las propias mierdas donde vas a acceder a esa forma más cómoda de estar en el mundo. mm, Eh, así que sin miedo y es muy cómodo no estar desde el lugar de la explicación, estar desde el lugar de la acción. mm. Estoy haciendo Buenísimo. esto, me pasó todo esto. Está Claro. re bien, se siente bien. Joya. Probablemente en 10 años sea distinto. Si te sale bien la jugada, en 10 Sí, años vas a estar claro, haciendo claro. experimentos distintos porque vas a ver. eh, Absolutamente. claro, Mm, pero esa sí, posición no es buenísimo. incorrecta. Claro, esa es la posición. Esto Claro. pasa. Hasta acá estamos. ¿Sí? Mm, buena, Ey, buena. Gracias. bueno, hermano, hagamos una cosa. Dime. A largo plazo organicemos algún campamento. Ujú. Organicemos algún campamento. Y a mediano plazo podemos meter otro episodio cuando quieras. Perfecto. Tú dime de qué tema y le O, podemos o- meter o- ahí. o vos, lo que sea que hayas estudiando y te parezca interesante, acá estamos. Perfecto. Sí, Pues, hay mucho interesante. Dale, chao, querido. Fue un un gustazo. abrazo. Que Por andes fin. bien.